flexibilidad y creatividad, reconstruyéndonos para el cambio, ¿no? Así nosotros hemos denominado a este compartir. Y bueno, nosotros conversando, preparándonos, de alguna manera transmitiendo nuestras ideas en torno a lo que esperábamos y esperamos para este webinar, partimos de lo siguiente, ¿no? De esta idea de que el mapa no es el territorio. Es decir, la creatividad y la flexibilidad como capacidades, como habilidades, como competencias para crear, para romper esquemas, para reescribir, para reeditar la vida, para trasladarnos, hacer este rito pasaje de un lugar a otro, de un lugar que probablemente no nos está haciendo cómodo, y pasar a otro en el cual necesitamos cuestionar ciertos paradigmas, cuestionar ciertos modelos, cuestionar ciertas formas de pensar y ver la vida, que nos permitan hacer este viaje, ¿no? Hacer este viaje hacia este territorio que vendría a ser un escenario, una historia favorita, deseada, y que me genere bienestar y me abra las posibilidades en todo sentido, en todos los ámbitos y facetas de mi vida. Entonces, el mapa no es el territorio, nosotros lo comprendemos como que todo lo que creemos, todo lo que vemos, lo que consideramos nuestra realidad, es un corte, ¿no? Es un recorte, está determinada y restringida por la serie de premisas, supuestos, conceptos, teorías, ideas, experiencias que constituyen los mapas de nuestro mundo. Entonces, esto es muy importante porque observar, ¿no? Hacer conciencia, traer a mi presente, estar claro cuál es este modelo explicativo, cuál es este esquema, cuáles son estas ideas que rigen mi mundo, me van a permitir también organizarlo, me van a permitir también estar claro en lo que necesito, en lo que me resulta útil y lo que no me está resultando útil. Ojo, en ese sentido, lo que me resultó útil en un determinado momento puede ser que ya no me resulte útil ahora. Que el mapa no es el territorio, decimos que normalmente cuando nos miramos o cuando podemos evaluar algo en nuestra vida, vemos, como Carlita dice, una fracción o una parte de nuestra vida, ¿no? Y esa partecita no es que necesariamente sea verdadera o falsa, sino que es incompleta, ¿no? Es una partecita que está incompleta, ¿no? Yo les propongo, los invito que el día de hoy este sea un espacio para mirarnos. Nuestro punto central es la flexibilidad y la creatividad. Carlita decía, dos competencias, dos habilidades indispensables para nuestra propia vida, para nuestra vida, para nuestra vida de familia, para nuestro trabajo, para nuestros estudios. Y yo quiero invitarlos a que en este espacio podamos mirar cómo estamos en creatividad y en flexibilidad, qué favorece, qué limita nuestra creatividad, y luego que tomemos decisiones de qué queremos hacer con eso que vimos, ¿no? Ya vi que estoy bien o que me dificulta un poco en esta parte, ya vi que estoy bien o que me falta un poquito mejorar en esta otra, y que al final ustedes puedan tener una conclusión, una resonancia, una reflexión de cómo quieren llevar o qué rumbo quieren para este tema de la flexibilidad y la creatividad en sus vidas, ¿no? ¿Ok? Buenas noches con todos y todas. También yo estoy muy contento de estar el día de hoy con ustedes, compartiendo con Carla, con Lorena, aquí pues, en nuestra casa, en la Universidad Vallejo, que nos ha formado pues, a los tres como psicólogos, ¿no? Entonces, como nos decía Lorena y Carlita, definitivamente muchas veces nos va a tocar a través de las diferentes situaciones que atravesamos en el caminar por la vida, el tener que replantearnos ciertos mapas
que se han estructurado en nosotros o que se han escrito en nosotros a través de las diferentes experiencias que hemos tenido. Muchas veces estos mapas, nos toca el poder volverlos a plantear o a dibujar, sobre todo cuando atravesamos momentos de crisis como los que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, el día de hoy, lo que pretendemos los tres, junto con ustedes, es poder, como nos decía Lore, ver cómo están esos mapas y de repente poder reflexionar si es que es necesario generar o redibujar los mapas que cada uno de nosotros tenemos, con la idea de pues, poder estar en un estado de bienestar, con la idea de generar a través de la flexibilidad y de la creatividad nuevos patrones que nos hagan pues estar adaptados y por lo tanto salir airosos de estos momentos de crisis en los cuales nos encontramos. Bien, mientras los escuchaba, yo estaba recordando, Lorena, cuando hablabas esto de que la historia que probablemente nos estemos contando, la narrativa que estemos revisando, no está completa, ¿no? Es sabido para nosotros, los psicólogos, definitivamente, y qué bueno tener estos espacios para compartir, de que los seres humanos somos seres multihistoriados, ¿no? Las historias nos conforman. Y estas historias son producto del recorte que nosotros hacemos en nuestras vidas. Y ese recorte tiene como mediador el lenguaje, definitivamente. Y es interesante conversar sobre esto porque considero definitivamente, así como nuestra identidad se va construyendo con los otros es un constante proceso de retroalimentación donde los otros nos influyen y nosotros influimos a los otros. En esta constante hay buenos trozos, buen material de historia que queda en el aire, ¿no? La pregunta es, ¿qué es lo que tomamos en cuenta para construir lo que construimos o el concepto que tenemos, por ejemplo, acerca de nosotros mismos? ¿Desde dónde nosotros hemos tomado la información acerca de nosotros mismos, acerca de nuestro entorno, acerca del futuro, por ejemplo, ¿no? Entonces, probablemente de esta forma de mirar la vida. La pregunta también es, ¿y cómo es esta forma de mirar la vida? ¿No? ¿Cuáles son las bases? ¿Cuáles son los discursos? Llegaba esta idea de los discursos que están atravesados por cultura. Es innegable que la cultura nos atraviesa, estamos inmersos en una cultura, en una cultura que es una cultura del lugar, de origen, del continente, en fin, no solo de la cultura familiar, de la ciudad, del continente, en fin. Entonces, los discursos que han sido socialmente aceptados y saber cuál es la influencia de este discurso en lo que yo privilegio o considero que es importante para mí, ¿no? Un ejemplo, ¿cuál es mi concepto de éxito? ¿Qué es lo que yo creo acerca del ser exitoso? ¿Cuál es mi idea de bienestar? Muchas personas, ¿cuál es mi idea de la belleza? ¿Cuál es mi idea de ser capaz? De las competencias que poseo, de lo que me conforma y me caracteriza. El cómo yo he ido construyendo esto acerca de mí, de mi entorno y de mi futuro, también va a organizar y va a dirigir definitivamente cómo me voy sintiendo en este viaje que es la vida y mi disposición en él. En ese sentido, nosotros conversábamos ayer acerca del poder del lenguaje, cómo es que el lenguaje construye realidades, ¿no? El poder de las palabras. No sé si quieren decir algo al respecto. Justamente Sí, cuando tú hablabas... Adelante, adelante, Lore, no te preocupes, adelante, luego intervengo yo. Cuando los propios esquemas sobre lo que es ser capaz, lo que es
a la flexibilidad, a la creatividad, ¿no? ¿Qué considero que es la flexibilidad? Creo que es importante, creo que no es importante. ¿A qué la asocio, no? Creo que flexibilidad es buena, es mala, es importante, no, me sirve, es útil. Igual con la creatividad, creo que tengo creatividad, que no tengo, encajo en el concepto de persona creativa o no. Sería bueno que vayamos mirando un poco esas construcciones o esas filosofías o esas posturas que tenemos en torno al tema de flexibilidad, de rigidez, de creatividad, ¿no? O de otras competencias que seguramente circulan, ¿no? Mucho a nuestro alrededor. ¿Sí, Fonchito? De las historias que nos contaba, nos narraba en estos momentos Carlita, ¿no? De que a través de lo que contamos, de las historias que culturalmente están ahí establecidas, ya sea en la familia, en la comunidad, en el país donde vivimos, y también como humanidad, vamos construyendo cada uno de nosotros esos mapas. Y ese lenguaje que también, que si bien es cierto, es entendido como estas historias que son narradas, pasan a formar parte de nuestro diálogo interno, de tal manera que las historias también nos las narramos a nosotros mismos en nuestro lenguaje interno, ¿no? Entonces, hoy vamos a reflexionar sobre las historias que contamos culturalmente, en lo relacional con las otras personas, pero también las historias que nos narramos a nosotros mismos, que pueden ser historias limitantes o pueden ser historias amplias, con muchos recursos que nos lleven a poder superar los momentos difíciles de una manera, pues, más satisfactoria, ¿no? Que no nos genere, pues, ahí emociones que sean o que permanezcan en un largo tiempo siendo nocivas para nosotros. Sí, ¿no? Esto me recuerda al lenguaje del problema, ¿no? El lenguaje que utilizamos de alguna manera encuadra la vida que tenemos. Estamos acostumbrados o existe una tendencia a utilizar un lenguaje del problema, a escarbar en el problema, a ampliar el problema, con lo cual no le estoy restando importancia al conocerlo. Más sí, ¿qué tanto de nuestro tiempo le dedicamos a utilizar un lenguaje o a centrarnos en las posibilidades que tenemos, en construir alternativas, en construir posibilidades, en construir soluciones? ¿Qué nos resulta más útil? Pararnos en el territorio del problema, ¿no? ¿Cuáles son los efectos que tienen nosotros en nuestras emociones, en nuestras actitudes, en nuestras conductas, en nuestras posturas? Cuando hablo de posturas me refiero a nuestras posturas hacia la vida, ¿no? Y qué impacto puede tener el utilizar un lenguaje que construye, que edifica, que aporta, que abre posibilidades, generativo, ¿no? Un lenguaje generativo, como dirían muchos aquellos que trabajan el tema del lenguaje. Y aquí, bueno, las palabras no solo representan nuestra experiencia, sino que a menudo la encuadran. Es bien interesante, porque inclusive lo que nos contamos del problema, ¿no? Lo que nos contamos acerca de lo que puede suceder. Seligman, quien es un reconocido en temas de felicidad y bienestar en la psicología positiva, él decía que las personas, el 95% de las cosas que las visiones negativas que tenemos no se cumplen. Es decir, imagínate, el 95% de nuestras visualizaciones negativas no suceden, no se cumplen. Y eso es, imagínate el tiempo que utilizamos e invertimos en precisamente hacernos toda la película, ¿no? Como dicen algunos.